Hola, muy buenas Dios tardes, le amigos, bendiga. amigas. Dios le bendiga. En esta preciosa tarde le damos gracias a Dios por un día más de vida y nuevamente estamos aquí con mi esposa en compartir la bendita y preciosa palabra a nuestros hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Dios le bendiga en esta preciosa tarde, familias, familiares. Asimismo, Dios le bendiga. Hoy vamos a compartir un precioso tema que Dios ha puesto en nuestros corazones y bendito sea su nombre, esposa. ¿Sí me compartió? Sí, gloria a Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos grandemente. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios Gloria a Dios. para así obedecer, clamar a Dios, pedirle perdón a Dios y así poco a poco ya ir avanzando en los caminos de Dios, porque Dios es misericordioso y eso es lo que Dios quiere, que nos pongamos a cuenta para que todo esto pase. Gloria a Dios. Y queremos compartir la palabra de Dios en Hechos 10, del 1 al 48, donde dice Pedro y Cornelio. Amén, gloria a Dios. Donde ustedes se encuentran en su casa, tomen su Biblia, libro de Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 48. Y si no tienes la Biblia, anota con un esfero y un cuaderno las citas bíblicas que vamos a mencionar. Gloria a Dios. Amén. Las palabras de Dios las leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar y cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Gloria a Dios. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo, gloria a Dios, y
gloria a Dios, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, bendito sea su nombre, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse, gloria a Dios, a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pero abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, que es el Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta aquí la bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Padre, bendito, tu palabra va a fluir, tu palabra va a correr. Señor, seas tú usando nuestros labios, a mí y a mi esposa, un mensaje que compartiremos con las personas que nos están viendo.
Bendecimos a aquellas personas que nos están viendo, familias, familiares, amigos, amigas, a ellos y a sus familias, Señor. Un mensaje de fruto de bendición. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios amado. Amén, amén. Esposa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire cómo Dios nos habla. Amén. Que como dice la palabra de Dios, ¿no? Que Pedro es un discípulo, ¿no? El discípulo de Dios. Entonces, él estaba en ayuno. Gloria a Dios. Y cuando ya iba a terminar el ayuno, imagino que la familia empezó a prepararle algún alimento y él fue a entregar el ayuno. Imagino que fue a la parte alta, a la azotea, como dice ahí. Fue a entregar el ayuno, entonces Dios le da una visión, Aleluya. así, desde los 4 puntos, dice, como me imagino que así, como en el Una cielo, gloria como a una Dios. pantalla. Aleluya. Entonces ahí Dios le mostraba puros animales inmundos, porque en eso también Dios en la Biblia nos habla lo que nosotros tenemos y no tenemos que comer, pero Gloria a en Dios. esa visión Dios le mostraba los animales inmundos. Entonces no le mostraba físicamente, como digamos de que Dios le decía, mate y come, así en visión, pero Pedro le decía que no, o sea, que cómo iba a comer esos animales inmundos. Y entonces Dios le dijo que lo que Él santifica y lo que como quiera, lo que Él ordena hay que hacerlo. Pero como yo le digo, no era físicamente, sino que era una visión. Entonces le repitió varias veces, ¿no? Mata y come. Y Pedro se quedó con eso porque ya entregó el ayuno y fue a alimentarse, a comer. Y se quedó pensando en eso que Dios le decía. Entonces ahí también Dios le habló, cuando ya estaba comiendo, le dijo que iban a llegar las 3 personas a verle para que fuera allá donde Cornelio. Entonces cuando ya llegaron estas personas, él los recibió y los hospedó hasta el día siguiente, que ya fueron tempranitos donde Cornelio, que le esperaba la familia que le había invitado. Y a los amigos más íntimos. A los amigos. Cornelio era un centurión, decía, ¿no? Centurión. Un oficial. Gloria a Dios. Entonces, él en sí, Dios le veía que él ayunaba, él oraba y él daba limosna, como dice ahí, es importante, ya. Pero le faltaba la palabra de la verdad. Gloria a Dios. Ya, entonces cuando Pedro fue allá, le pregunta a Cornelio que por qué le manda a ver. Entonces él le dijo que Dios se le había, el ángel de Jehová se le había presentado. Gloria a Dios. Y le había dicho que iba a ir un siervo de Dios, el discípulo Pedro, para que le hablara de la palabra, de la verdad. Bendito sea su nombre. Entonces ahí Pedro se alegró y pudo discernir de lo que él estaba hablando. Amén, aleluya. De lo que él estaba hablando el día anterior, la visión y todo. Entonces ahí es cuando Pedro ya empieza a predicar y todo, y imagino que ha de haber dicho la verdad, como dice, de lo que tal vez ya si algo estaba mal en ese hogar, ya ellos se dieron cuenta que eso no le agrada a Dios. Gloria a Dios. Ya tal vez empezaron a hacer limpieza y el Espíritu mismo ayuda a la persona cuando hay el Espíritu Santo en uno. Entonces ya el mismo Espíritu ayuda a ver las cosas, ya a ver la verdad y la mentira, lo que hay que
sacar de nuestras vidas, qué sé yo, cosas, tantas cosas que la Biblia nos enseña que no tenemos que hacer. Y así Cornelio ya, él fue, porque justamente Pedro estaba sorprendido porque decía que no se podían juntar con los gentiles, algo así era, ¿verdad? Claro, así en ese tiempo, ¿no? En el Nuevo Testamento, que Pedro era un judío y Cornelio era un extranjero, que era gentiles. En ese tiempo, o sea, el significado bíblico de los gentiles significa que eran personas profesionales preparadas, bendito sea su nombre, hombres eruditos, ilustrados, que tenían conocimiento. Pero que no era de la tribu de Judá. Claro, eran, por ejemplo, extranjeros. En este caso, Cornelio era romano, un oficial romano, un centurión, que significa oficial romano, que mandaba 100 soldados o un pelotón en ese tiempo. Entonces es algo como tú dice la palabra de Dios, y estamos aquí compartiendo que en ese tiempo no se podía juntar un judío con un extranjero. Y como dice aquí Pedro, él se sorprende que Dios no hace acepción de personas, esposa. Ahí está sí. ¿Dónde es que dice que? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. En la Biblia, ¿dónde creo que decía que debemos de que ellos se hagan a nosotros, no nosotros a ellos? Ahí también sí. Nos dice la Biblia que sí. O sea, que ellos se hagan las buenas cosas. Por ejemplo, si uno se junta con alguien que no... Ya vamos a este punto, como tú dices, ¿verdad? Vamos a buscar Jeremías 15, 19. ¿Está, sí, no? Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 10. Búscalo y léalo, amor. En sí, centurión era un oficial romano que mandaba un pelotón más de 100 soldados. Gloria a Dios. ¿Ya? Y constituían la columna vertebral del ejército romano. Y gentiles en sí se refiere, significado bíblico, a las personas no judías, ojo, paganos o extranjeros, bendito sea su nombre. Vámonos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 15, 19. Gloria a Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca, conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ya, es decir que tenemos que ir, o sea, discernir de que, por ejemplo, si una persona anda con cosas del mundo, con cosas que no le agrada a Dios, más bien hablarle de la palabra de Dios para que así la persona pueda entender la verdad. Gloria a Dios. Ya, porque Dios es misericordioso y Él nos ayuda a que nosotros hagamos lo bueno. Gloria a Dios. O sea, en sí, esto quiere decir en este versículo que leíste, Jeremías 15, 19, que más bien las personas paganas que no conocen de Cristo, no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, en su vida, y nosotros como creyentes de Dios, al hablarle la palabra de Dios, más bien ellos, aquella persona o aquellas personas, ellos tienen que convertirse al reino de los cielos, no nosotros a ellos. Así se refiere, ¿no? Claro, o sea que no como decir que si tú tienes un amigo, sabes que Gloria a Dios, pero el amigo no obedece a Dios, no, tú no te vas a contagiar. Aleluya, más bien amén. Ayudar a aquel amigo a ver la verdad, porque también dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es de pecado. Entonces ver bien de que no tratar de contaminarse, sino más bien ayudar a esa persona, de sacarla del pozo, como nosotros fuimos sacados del pozo cenagoso por la misericordia de Dios. ¿Ya? Ayudarlo a ver la verdad, que en estos tiempos, miren ustedes, en estos tiempos que está la situación dura,
no se trata de que, ay, que alguien me va a contagiar. Es verdad, eso pasa, ¿no? Ese virus pasa, pero ya esto es un trato con Dios de que nosotros tenemos que purificarnos, reconocer nuestros errores, pedirle perdón a Dios para así tener la protección de lo alto. Gloria a Dios, es verdad. Ya hacer las cosas como deben ser, ya andar en la verdad y en la justicia. O sea, Dios ha permitido esto, de esta plaga, que es para que la humanidad reconozca que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Y solamente Dios sabrá hasta cuándo estará esta plaga. Pero mientras tanto, ustedes que están en su casa, lean la palabra de Dios, oren, ayunen y proclamen el bendito nombre de Dios, porque eso es lo que quiere Dios, humillación, que el pueblo ore. Dios, como dice aquí la palabra de Dios, Dios no hace acepción de personas. Dios lo que quiere es que la familia esté unida, ¿sí o no, esposa? Unida, que haya más bien que no haya división, que pueda haber diálogo, Gloria que la familia se entienda, de Amén. llegar a un diálogo que sea a través de la palabra de Dios, que sea la verdad, no que porque o vaya a hacerme cosas mentiras, cosas malas. Entonces eso no le agrada a Dios. Gloria Entonces a Dios. ahí no va, si obedecemos a Dios todo va a salir bien y puede haber el amor, el propio amor de Dios hacia el prójimo, ayudar, qué sé yo, con cosas buenas, hablar de palabras de bendición. Si fuera así, todas las personas, no habría tanta maldad, ya, de tener que también amonestar el pecado, decir, no, eso no está bien, ya. Gloria a Dios. Yo quiero recalcar algo antes de ir al otro versículo, ¿no? Cornelio era romano de Cesarea. Gloria a Dios. Temeroso de Dios. Fue un centurión romano y según el Nuevo Testamento, el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. O sea, ahí está el ejemplo. La Biblia nos pone el ejemplo de Cornelio, el primer hombre gentil, extranjero, para los judíos, en ser bautizado en la fe cristiana. Y también nuestro Señor Jesucristo nos puso la muestra como fue la vida de Él acá en el mundo, que Él no es que como hacen las personas que bautizan a los niños, no, a Él lo presentaron en la iglesia. Gloria a Dios. No es bautizo, ya es bautizo cuando la persona tiene uso de razón, conocimiento de la palabra de Dios para que Gloria pueda hacer bien las cosas, ¿ya? Bendito Y así sea su Dios nombre. perdone cualquier pecado, toda cosa mal, y así ser nueva criatura en Cristo, y el Espíritu Santo nos guía. Gloria a Dios. Y quiero recalcar también que nunca el Señor Jesucristo obra sin señales, sin usar un instrumento. Y las obras son notorias. Bendito sea su nombre. En la Biblia hay muchísimas obras que Dios hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Los ¿Verdad, amor? milagros. Los milagros, gloria a Dios, los milagros. Porque, por ¿Ya? decir, ¿para qué hay, como dice mi esposo, que tiene que haber testigos para que vean la grandeza, para que también ellos crean, porque si no creen por la palabra, que crean por el milagro? La iglesia tiene que ser testigo de los acontecimientos de Cristo, como tú acabas de decir. Bendito sea su nombre. Y cualquier buena obra que haga una persona, está bien, pero tampoco, o sea, va a decir, ay, yo hice esto, yo hice el otro, o que yo, dice la palabra de Dios, lo que hace tu mano derecha que Gloria no a Dios. la sepa la izquierda. Así Es necesario ayudar al prójimo. Pero Gloria por a Dios. eso no va a estar publicando que sí, que tal persona hace la obra
que hace buena obra. O sea, eso ya es con Dios, de que Dios ve todo. En todo momento Dios nos está viendo qué estamos haciendo, que si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Es importante ayudar, pero también es importante primeramente la palabra de Dios. Y es verdad, y Dios llama al arrepentimiento a la humanidad. Gloria a Dios, por eso que Dios usa un instrumento. Antes que Dios se manifieste con su gloria, con su grandeza y su poder divino, Dios usa un instrumento. Un instrumento me refiero a un hermano en Cristo, a una hermana en Cristo. ¿Para qué? Cuando una persona esté pasando una prueba, una tribulación, un problema, bendito sea el Señor, y ha pasado en la realidad. Amén. Y esa persona se siente enferma o esté pasando lo que esté pasando, y justo aquella persona llama al varón de Dios o a la varona de Dios, y ahí, ¿para qué? Para que se genere el milagro de parte de Dios. Entonces ese instrumento, que es un hombre de Dios o una mujer de Dios, ora por aquella persona, por aquel familiar tuyo o amigo tuyo, hermano en Cristo, que ahí es cuando Dios se manifiesta, porque así trabaja Dios. Y a la vez haya testigos. ¿Para qué? Para que digan, es verdad, cuando tal día mi tía o mi tío o mi mamá estuvo enferma, llamé a un hermanito, a una hermanita evangélico, y le oró, y al día siguiente o al instante o a la media hora se sanó. Entonces a él también depende de la Amén. fe que tenga la persona. Así es, gloria a Dios. Porque uno puede estar orando, pero si esa persona no tiene fe, o tal vez Gloria a Dios. No le pide perdón a Dios primeramente para así poder ser sano. Ya. O también ya hay personas que ya Dios se las lleva. Amén, así es, ¿verdad? Porque uno no sabe ni la hora ni el día en que tiene que partir, pero eso tiene que pasar en algún momento, pero tenemos que nosotros saber cómo está nuestra vida para saber en sí, o sea, tener que ordenar nuestra vida para saber que sí nos vamos con Dios, de que sí vamos a ser escogidos por Dios. Gloria a Dios. Y es verdad, como tú dices, esposa, y en la Biblia aquí muestra ejemplos. En el Nuevo Testamento Jesús hizo milagros, los apóstoles hizo milagros, Antiguo Testamento los profetas, Eliseo, Jeremías, Elías hicieron milagros. ¿Por qué? Porque eran hombres usados por Dios, estaban al servicio, 100% al servicio a la obra de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Vayámonos a Deuteronomio 12, 23 hasta el 25. Gloria a Dios, libro de Deuteronomio, bendito sea su nombre. Amén. La paz de Dios reine en sus hogares. Amén. 12 del 23 al 25. Aleluya. ¿Usted lo lee, por favor? Amén. Dice así la palabra de Dios: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Aquí está claramente. Claramente que, por ejemplo, en la Biblia ahí nos dice también comer, porque es un animal inmundo. Aquí nos habla de que no debemos comer la sangre. Por eso no sé si ustedes saben de que a los pollos
los matan es cortándole el cuello para que así salga toda la sangre. Gloria a Dios. Y nosotros no comer la sangre porque eso contamina. Entonces, hay personas que no saben y ellos hacen la salchicha. Las personas que comen salchicha. Entonces, ¿eso qué lo hacen? Con sangre. Gloria a Dios. Sea cocinada, sea como sea, es sangre, no se puede comer porque eso es algo inmundo. Gloria a Dios. Ya, entonces, tomemos en cuenta para quién estamos trabajando, porque ese es un plato del diablo, pues, esa salchicha. Aleluya. Hay personas que no lo saben y cuando uno ya lo sabe no lo hace. Es más, ya ni le provoca ese plato. Es capaz que yo creo que si uno se come eso le hace hasta daño. Gloria a Dios. Y le daña hasta el estómago. Y como decía también la Biblia, habla mucho también de que el chancho es un animal inmundo. No tenemos que comer chancho. Antes uno decía, uy, qué rico, ¿no? Un boloncito, un chancho, pero ya uno ya no le provoca, ya uno ya tiene que saber la verdad y ya mismo uno no, el chancho porque es un animal inmundo. Justamente cuando nuestro Señor Jesucristo iba a sanar a un endemoniado, entonces el demonio le decía que él le conoce porque él es el santo de Israel, de que él es Dios, algo así decía, pero dijo Jesús, ¿cómo te llamas? Le dijo al demonio, a través de la persona que estaba ahí, Legión. Y entonces él, ¿cómo es? Estos demonios le decía legiones. Entonces permítenos ir a los cerdos, había un poco de cerdo ahí. Y nuestro Señor Jesucristo le permitió ir. Entonces ahí es cuando esos cerdos se pusieron como locos y se mataron, ¿no? Pero se fueron al abismo. Ya el abismo dice ahí. Entonces, imagínense, Dios lo permitió porque en sí los cerdos son animales inmundos. Entonces, ¿quién quiere comer animales inmundos? O sea, inmundicia. No, eso no es bueno. Y justamente las personas que han comido chancho se han enfermado. Se les entra un bicho, ¿no? Sí. Un bicho que les hace... Y va hasta el cerebro. Se le afecta a todo el cuerpo. Eso le va corriendo, dice, ¿no? Sí, acá en el cerebro, no sé, no recuerdo el nombre de aquel virus, bicho o parásito que come, está presente en la carne de cerdo, pero si mal cocinada, o aún cocinada, tengo entendido, o mal cocinada, pero igual a lo que come la persona, cerdo, chancho, ya ese virus va aquí, se almacena aquí en el estómago, ahí coge, se sube y va hasta el cerebro. Y en algunos versículos nos habla de eso, varias veces, de que no tenemos que comer cerdo. Hay una enfermedad, cistercicosis, algo así se llama esa enfermedad del bicho del chancho. Pero esa es por la desobediencia, pero ya como uno ya sabe, ya no tiene que comer. Claro. Peor es esa salchicha ahí hechas que la hacen con harta sangre. Digo yo, no, las personas no saben para quién están trabajando. Gloria a Dios, es verdad. Ya, no voy a decir, ay, que Dios, pues, porque sabemos que el Dios con D minúscula es Satanás, es el diablo. Los dioses paganos, dioses falsos. Y el Dios con D mayúscula es nuestro Dios. El Padre Celestial, nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay que saber discernir y obedecer a Dios. Obedecer, hay muchos también ahí en la Biblia, muchos animales también que no se debe comer, pero ya eso ya no creo que las personas comen, dice el ratón, No, eso ya no, eso dice algunos más, pero bueno. Los chinos comen eso. Ellos comen de todo, pero que Dios tenga misericordia de que ellos ya obedezcan palabras de Dios. Sí, entonces. O sea, no han de ser todos, o ha de ser
los que no saben, pero si ya ellos ya saben, ya no lo van a hacer porque después se van a enfermar y van a desobedecer a Dios. Hasta murciélago comen los chinos, que Dios tenga China, aquella nación, gloria a Dios. Entonces, Dios es misericordioso y nos ayuda a que ya no hagamos cosas que no debemos hacer, cosas que no debemos comer. Gloria a Dios. Y aquí en el libro de Hechos mismo, ¿no? Que en el libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 10 de Pedro y Cornelio, cómo vemos el poder de Dios, cómo Dios trabaja. Bendito sea su nombre. A la vez que Pedro estaba ayunando, Cornelio también. Gloria a Dios. Pero unos días que el apóstol Pedro ayunaba, Cornelio ayunó unos 4 días antes. Y el ángel de Jehová se le presentó a Cornelio y le dijo, ¿no?, lo que tenía que hacer. Entonces todo es un propósito de Dios. Dios es un Dios, un caballero, es un Dios sumamente muy inteligente. Nuestro Padre Celestial es un hombre, Dios es algo maravilloso. Nuestro Dios es sorprendente, o sea, como Él trabaja, es perfecto. Sí. Su plenitud, la perfección de Dios es Él sabe divino. lo que hace y él cómo ve, trabaja, ¿no? Él ve todo, qué hacemos. Toda qué la no perfección. Entonces, así fue que como Dios, estos judíos y Cornelio, gentil, extranjero. Pero como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo, bendito sea su nombre, versículo 34, que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Para Dios, todos somos iguales. Amén. No hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Ya Bendito depende sea su de nombre. uno si quiere lo bueno y lo malo, porque Dios nos hizo libre albedrío. Aleluya. Entonces, ¿qué queremos todos nosotros? Vida en abundancia. Queremos a Dios Es verdad. para así tener vida, sí, porque sin Dios nada. Nada somos, nada. El hombre sin Cristo no hay nada. Y entonces, mire como aquí se manifiesta el poder de Dios. Pedro hizo el ayuno cuando estuvo en la casa de Cornelio. Cornelio, digo yo, ¿no? Cuando yo meditábamos esta palabra, esposa, este tema bíblico, yo me imaginaba cómo Cornelio lo habrá recibido, con qué felicidad, con qué ternura al apóstol Pedro, en su casa, reunido con sus parientes, amigos más íntimos. Entonces, como ahí Pedro, el Espíritu Santo primeramente a través de Pedro se manifestó. Pedro, Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Como dice la palabra de Dios, que no era la sombra ni tampoco Pedro, era el Espíritu Santo. Gloria es el a Dios. Espíritu Santo que hace la obra, es el Espíritu Santo que habla la palabra de Dios. Y Dios, y mire como Pedro le habló a Cornelio y a todos los que estaban ahí en la casa de Cornelio, un resumen del ministerio de Jesús y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Gloria a Dios. ¿Quién lo hace? Es Jesucristo. Amigos, amigas, Jesucristo salva, Jesucristo restaura, Jesucristo sana, Jesucristo liberta. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Vámonos al libro ¿a qué libro, por favor? Salmos 112, del versículo 1 y 2. Libro de Salmos, Salmos de David. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Salmo 112, Del 1 al 2. Pásame la del Biblia, 1 al por favor. 2. Muchas gracias. Salmo 112, del 1 a 2. Y dice así: Aleluya, gloria a Dios. prosperidad del que teme a Jehová. Bendito sea su nombre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Gloria a Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está claramente. Hasta ahí nomás, esposa. Amén. ¿Qué se refiere este versículo? El hombre que teme a Jehová es bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado, esposa? 3 veces. 3 veces feliz.
Entonces, ahí está, y en sus mandamientos se En deleita el de Padre, gran el manera. Hijo, el Espíritu Santo. Exactamente. Nos deleitamos. Y su descendencia, su generación familiar será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Ahí está, el hombre cuando teme a Dios es algo maravilloso cuando un Todo hombre teme a marcha Dios. bien. Me refiero a hombre y a mujer. Bendito sea su nombre. Amén. Porque así, si el familiar obedece a Dios, entonces ahí la familia le va a seguir los hijos, va a seguir con esa misma visión, lo que es el amor de Dios. Gloria a Dios. Y qué bonito es, ¿no?, que una familia obedezca a Dios, que se refleje en los hijos, cuidar el testimonio, porque el enemigo anda como el lobo rugiente a quien devorar. Gloria a Dios, así es. Escrito. Eclesiastés. Gloria a Dios, libro de Eclesiastés. Bendito sea su nombre. Está después de Cantares, está después de Proverbios. Eclesiastés o el predicador. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre, porque para siempre es su misericordia. Después de Proverbios está. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Gloria a Dios. Si no tienes una Biblia, amigo, física, te puedes descargar en Google Store la Biblia digital Reina Valera. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. 12:13. Léalo, por favor, esposa. Dice así la palabra de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bendita y preciosa palabra. Nada más, está ahí nomás. 12:13. Muchas gracias, esposa. 12:13. Sí, aquí está claramente. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nada más. Que aquí el hombre en esta tierra, cuando acepta a Jesucristo como su nueva criatura, teme a Dios. El hombre cuando teme a Dios y Ahí guarda sus mandamientos. Ya diferencia entre el bien y el mal. Entonces ya sabe lo que es malo. Amén, lo desecha, y lo que es bueno lo aplica, obedece la palabra de Dios. Así es, aquí está claramente. Ya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y así es que Cornelio, un hombre piadoso es decir, generoso, bondadoso, en el libro de Hechos 10, capítulo 10, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, Cornelio y toda su familia era temeroso de Dios. Gloria a Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Un hombre temeroso, y tal ejemplo. Un hombre que en sí no conocía mucho de la palabra de Dios, pero tenía un corazón que amaba a Dios. Hay muchas personas así que aman mucho a Dios, pero el enemigo les engaña con cosas vanas, cosas malas, y no le permite obedecer a Dios. Gloria a Dios, así ya. Es. Entonces, hay muchas personas así que aman a Dios. Entonces, por eso es que la misericordia de Dios nos alcanza, porque amamos a Dios, y Dios ahí nos viene a hablar la verdad, para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ya. ¿Alguna alabanza? Sí, acompáñenos por favor a cantar una alabanza que dice Los Voceros de Cristo. Gloria a Dios. 1, 2 y 3. Grande y maravillosas son sus obras,
Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te teme y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, bendito sea su Porque nombre. su justicia ha llegado. Gloria a Dios. Y adora aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, Aleluya, amén. Deme a Dios, teme a Dios y dale gloria, porque su justicia ha llegado. Y adora aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y quiero orar por sanidad divina, ¿no? Por allá en la ciudad de Guayaquil, por una amiga, una vecina, familia de nosotros allá en Guayaquil, la señora Lucy Macías. Y Señor, vamos orando por ellos para que Dios se manifieste y Dios quite toda dolencia, todo dolor en su cuerpo. Amén. Amén. Porque Dios es el Dios de todo. Dios y buen Padre Celestial, le damos la gloria, la honra y la alabanza. Mi Dios amado, mira Padre amado, te presento delante, te pongo tus manos a la vida de la señora Lucy Macías y su esposo, don Carlos Polanco. Señor, no sé qué es lo que ellos tengan, pero tú sí lo sabes, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, toda dolencia en su cuerpo, todo dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre, malestar en su cuerpo, se va en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. Limpia, purifícalo, renuévalo, restáuralo. En el nombre de Jesús, Señor. Y enviamos la palabra de sanidad divina sobre la vida de ellos, Señor. Y lo declaramos libre y sano por el poder de tu palabra. Sí, Señor amado. Y levántalo, Señor, para que ellos glorifiquen, alaben y exalte tu precioso nombre. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú lo harás y hecho está. Amén, amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y antes de culminar, ¿no? Porque bendito sea su nombre. Ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 10, en el versículo 45, 46, 47, 48. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos, que también, gloria a Dios, de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mire, el poder de Dios cuando Dios se manifiesta, créanos que Dios hace cosas maravillosas. Bendito sea su nombre. ¿Para qué? Para que crean el poder divino de Dios. Gloria a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Dios. Rogaron, o sea, Cornelio y toda la familia le rogaron a Pedro que se quedase por algunos días. Pero así es cuando se manifiesta el Espíritu Santo y el creyente, el hombre que es usado por Dios y la mujer que es usada por Dios, cuando está ahí o predicando la palabra de Dios y aquella persona que se arrepiente, acepta a Cristo, gloria a Dios,
Dios se manifiesta, esposa. Primero es la oración de la fe y luego tiene que bautizarse en el agua. Amor, explique, por favor. Así es necesario el bautizo, porque es ahí donde Dios sepulta al fondo del mar todos los pecados y la persona es nueva criatura en Cristo. O sea, todo va de la mano. Primero hacer la oración con toda fe de que Dios nos perdone y que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida, y de ahí ya ya seguir el bautizo, ya para que todo se cumpla, que sigamos en la obediencia, porque eso ya sería obediencia. Gloria a Dios. Cuando la persona se bautiza en el agua, o sea, en el río, al zambullirse, ¿no? Todo su pecado, como dice la Biblia, queda en el fondo de la mar. Así puso la muestra por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero sí, coincidencia, pues, porque el río va unido con el mar. Es así, ¿no? Entonces, sí. ahí se cumple la palabra que sus pecados al fondo de la mar. Y si no tiene un río por ahí cerca, sí. Bueno, el Espíritu Santo le va a bautizar. Gloria a Dios. Y en el nombre de Dios todo es posible y Dios todo lo hace perfecto. Dios nos ayuda en todo momento, en todo tiempo. Gloria a Dios. Amigo, amiga, que nos estás viendo en este momento, si tú deseas hacer la oración de la fe, ¿no? Con fe. Con fe. Amén. Como tú dices vos, es con fe. Y si tú sientes en tu corazón y tu corazón está dispuesto en aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, gloria a Dios, te felicitamos y repite estas palabras con nosotros. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite con nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Porque al confesar con la boca, ¿cómo es que dice el Romanos 10? Romanos 10, 13. Gloria a Dios, que si confesares con tu boca todos tus pecados, dice la Biblia, ¿no? Gloria a Dios. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y el 13 dice. Y el 13 de Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Hay que confesar con nuestra boca, pedirle perdón a Dios, ¿ya? Solo tenemos que tener un corazón dispuesto y orar con toda fe para que Dios nos perdone y pueda ser escrito nuestro nombre en el libro de la vida, con letras de oro, como dice la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos, repite con nosotros la oración de la fe. Aquellos amigos, amigas que quieren aceptar en esta noche a Jesucristo como tu único Salvador. Para llegar a Jesucristo no hay nada que se interponga. Dios te está esperando con los brazos abiertos, pero depende de ti nomás, que dispongas tu corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Repite con nosotros. Padre eterno, bendito sea tu nombre. En esta noche, Señor Jesús, hoy te recibo, Padre amado, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona mis iniquidades. Señor, me arrepiento en esta noche y acepto a Jesús como mi único Salvador. Y Señor Jesús, te pido que haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú tomes lista, yo pueda decir, aquí estoy, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén.
Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Bendito Queremos Señor. felicitar en el amor de Cristo, que has hecho una decisión valiente. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Gloria a Dios. Y cuando una persona se arrepiente, acepta a Cristo en su corazón, en su vida, ha pasado de condenación, de muerte, pasa a vida eterna. Amigos de Dios, antes de leer la palabra de Dios, ora a Dios para que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento y discernimiento para leas la palabra de Dios. Gloria a Dios. Acompáñanos, por favor, en Otra alabanza preciosa. Tiene como título El alfarero. El alfarero. Gloria a Dios. Dice así. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Gloria a Dios. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, Aleluya. bendito Señor. Gloria a Dios. También queremos, mi esposa y yo queremos expresar nuestras condolencias a la familia de mi compañero, que en vida fue José Limones Reyes, compañero de Petrocuar Refinería La Libertad del área de Casabomba. Que Dios les dé la fortaleza y el consuelo. Amén. A la familia de mi compañero. Gloria a Dios, y que solamente confiemos en el Señor. Confiar en Dios, que Él sabe lo que hace, Él tiene todo el control, y que sigamos avanzando. Gloria a Dios, así es. Fortalece y consuela a la familia. De mi compañero, en vida fue mi compañero José Limones Reyes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sí. Un abrazo. Y también queremos enviar saludos a la ciudad de Manabí. Sí, muchos saludos allá en Manabí. Dios les bendiga. Deseando de que estén todos bien, que sigan preparándose, que lean la palabra de Dios, que obedezcan la palabra de Dios, que sea Dios bendiciéndonos para obediencia, para así poder tener la protección de Dios. Así también a Guayaquil, muchos saludos. Dios bendiga la vida de María Emilia, que en la mañana estuvo dando palabra de fortaleza. Bonito, ella decía que no hay que permitir que el temor se apodere de nuestras vidas, el miedo se apodere en nuestras vidas, porque en nuestros corazones pedirle a Dios que nos dé la paz, la confianza y la tranquilidad. Amén. Y es verdad, porque ella también decía que ella está viendo que veamos lo bonito, que la familia está ya en los caminos de Dios, que veamos lo bueno de todo esto, de que tengamos que obedecerle a Dios para que así todo nos salga bien, todo nos vaya bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Como usted es esposa, y también primeramente darle gracias a Dios. Me gozo en el Señor, nos gozamos en el Señor, porque
cuando el pueblo de Dios se une en la oración que es el arma fundamental del cristiano. ¿Por qué? Porque con la oración uno se fortalece más y rompe potestades, ligaduras, ataduras en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice que tenemos que orar unos por otros. Amén, así es. Y nosotros también desde aquí de Santa Elena clamamos con mi esposa. Tenemos que seguir fortaleciéndonos en Dios. Por todo, oramos por todo, oramos por todo, todos. clamamos, oramos por todo y me gozo en el Señor porque ya mi señora madre ya está mejor de su salud. Que antes de la mañana que la llamé, le escuché con una voz de aliento, una voz de motivadora, ya está bien, ya una voz que no enferma, sino ya una voz ya como cuando ya la persona ya está paradita, ya está motivada. ¿Y quién lo hace, amigos, amigas? Dios. Es Dios, que es nuestro Padre Celestial, que es el que escucha las oraciones. Amén. Entonces, Madre, te felicito, sigue confiando siempre en el Señor y que tu fe aumente en Jesucristo. Dios te bendiga grandemente. Asimismo, a mi hermano César Crespo, que también hablé con él vía celular, también ya Dios como obra en la vida de él, que ya está sano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y un abrazo para ti, tu familia, hermanos, y también Dios les bendiga. Estamos orando, ¿no? Estamos orando, Elena, mi esposa y yo, por todos ustedes, amigos, amigas, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, familiares, estamos orando por ustedes. Porque es necesario que el pueblo de Dios, como tú decías antes, esposa, orar los unos por los otros, alentados los unos a los otros. Saludos para los pastores, hermanos en Cristo, evangelistas, misioneros, pastoras. Dios los bendiga grandemente. Dios les bendiga grandemente por siempre. Un abrazo y adelante en Jesucristo. Gloria a Dios. Un abrazo, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Nos vamos en el amor de Cristo. Un abrazo.